Muchas veces inclusive como cristianos desconocemos la voluntad de Dios. Muchos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios realmente para mi vida? Y la Biblia no es ajena a eso. La Biblia realmente nos enseña cuál es la voluntad de Dios para cada hombre y para cada uno de sus hijos, para todo el mundo. Dios manifiesta su voluntad a través de su santa palabra. Y Él es claro cuando Él manifiesta su voluntad. Él no deja nada a la imaginación. Él no deja nada en incógnita. No es realmente un misterio incalculable, imposible de descubrir. Dios es claro cuando Él manifiesta la voluntad de Él para con el hombre y cada uno de nosotros. Él es muy claro. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Que Él quiere que la sepamos. Él tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Y Él quiere que la sepamos. Hoy por hoy estamos más devastados por estas palabras proféticas, ¿verdad? De que han alejado el oído de tantos creyentes y tantos oyentes de la verdadera voluntad de Dios y del propósito de Dios con cada uno de ellos. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero ¿qué es realmente lo que Dios quiere hacer? Hoy estamos devastados por estas palabras proféticas. Hay muchas y muchas personas que se acercan a las iglesias y no hay un mensaje claro de la voluntad de Dios, es verdad, es así. Ellos vienen desesperados, pero realmente quieren conocer qué es lo que Dios quiere para ellos o qué es lo que Dios tiene para ellos. Y no es ajena a la voluntad de Dios. Dios la manifiesta con total claridad. Pero tenemos hoy a la gente devastada por este tipo de palabra profética y se acostumbran a eso. Ellos quieren que les digan algo práctico. Dime qué es lo que tengo que hacer, dime qué es lo que Dios quiere conmigo, con quién quiere que me case, hacia dónde quiere que me dirija, con quién tengo que juntarme, con quién no, a dónde tengo que trabajar, a dónde no tengo que trabajar. Vienen y esperan recibir algo práctico. Quiero que me digas algo práctico. Dime lo que tengo que hacer y me iré contento y lo haré. Pero ¿cuál es realmente la voluntad de Dios para el hombre? Es así, tal, así como oímos siempre, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios quiere hacer algo, pero dime, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué es realmente lo que Dios quiere con mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Muchos se han alejado de la verdadera realidad de la voluntad de Dios por seguir eso, por oír eso. Dime algo sencillo, dime, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Bueno, haz esto, haz aquello. Deja de hacer esto y haz aquello y estarás bien con Dios. Pero ¿cuál es realmente el plan de Dios y la voluntad de Dios para un hombre? Podemos llegar a asimilar de decir, bueno, viene gente nueva y podemos llegar a decirle, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios va a hacer algo en tu vida, Dios va a tratar con tu vida. Pero ¿cuál es realmente la voluntad de Dios para las almas? ¿Qué es lo que Él quiere con las almas? ¿Qué es lo que un día hizo con nosotros? Segunda de Pedro expresa en el primer punto que la voluntad de Dios es clara para el hombre. Es clara. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que Él es paciente. Él es paciente, dice, para que con todos nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es clara la voluntad de Dios. Si viene una persona a la casa del Señor o viene alguien buscando de Dios y tú le dices, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios va a hacer algo en tu vida, tienes que decirle que en su paciencia Él está siendo paciente. Que el primer paso de la voluntad de Dios para un alma es que se arrepienta y proceda al arrepentimiento y que acepte a Cristo en su corazón. Podemos aceptar, decirle a una persona, tiene un plan, tiene un propósito, Él va a hacer algo, pero ¿qué es realmente lo que hará? El plan divino de Dios y el propósito de Dios es claro. Si viene un alma y le decimos, tiene un plan, tiene un propósito, pero no le decimos que Dios está siendo paciente y que quiere que Él se arrepiente y proceda al arrepentimiento, no estamos manifestando realmente la voluntad de Dios. Vemos el primer paso, dice, Él no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. El Señor no es indiferente, no es indeciso, no es infiel. La razón, dice, por la que Él retarda su juicio
es porque Él es paciente y quiere que todos vengan al arrepentimiento y no perezcan. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? He venido con necesidad. Sé que Dios tiene algo para mi vida. ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es que te arrepientas y aceptes a Cristo en tu corazón. Decirle otra cosa fuera de eso a un alma es engañar al alma. Es mentirles, no ser clara. Porque la voluntad de Dios es clara, amados. El propósito de Dios para las almas es claro. Dice que Él está siendo paciente, no queriendo que perezcan, sino que acepten a su Hijo en su corazón. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan divino y ese es el principio de la voluntad de Dios para un alma. Decirle solamente a un alma, Dios va a hacer algo en tu hogar, Dios va a hacer algo contigo, Dios va a tratar contigo, es no darle el evangelio completamente como Dios quiere. Él está retardando su juicio porque está siendo paciente en su amor, no queriendo que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Decirle a un alma algo que no sea esto es engañar, ocultar, minimizar y no dar verdaderamente la voluntad de Dios, no expresarla. Porque la voluntad de Dios es clara y es esa. Primera Timoteo capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo lo expresa también. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que si decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será que Dios tiene algo para mi vida? Claro que sí. Y Él la deja ver claro, hermanos. Él deja ver su voluntad con claridad en las Escrituras. Primera Timoteo 2:3 dice así la bendita palabra de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios para los hombres. No venimos a buscar un punto específico, un consejo, algo práctico. No venimos a buscar algún misterio escondido dentro de la Biblia indiferentemente o individualmente. Dios no tiene un propósito individualmente para cada uno de nosotros. Es claro y es para todos y es por igual. Él no dice contigo voy a hacer esto, contigo voy a hacer aquello. Dios tiene este propósito contigo. El propósito de Dios no es el mismo para los hombres, es el mismo. Que todos acepten, crean y reciban a su Hijo en su corazón. Es el mismo y lo deja ver. Decirle algo a un alma que no sea esto es engañarla. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios para los hombres. Que no se pierdan. ¿Ven el amor de Dios? ¿Conocen acerca del amor de Dios? ¿Ven cuán amoroso es nuestro Padre? ¿Ven cuán paciente es nuestro Padre? ¿Ven cuán amoroso es nuestro Padre que cuando el hombre dice, ¿será que Dios tiene un propósito conmigo? ¿Cuál es? Este está siendo paciente, que no quiere que te pierdas, que vengas, recibas y aceptes a Cristo en tu corazón. Esa es la voluntad de Dios, que para eso envió Dios a su Hijo al mundo. Sacar la voluntad de Dios dentro de este propósito divino, sacar este punto importante, es prácticamente salirse de la voluntad de Dios. Este es el gran propósito y la voluntad de Dios. Él sufre cada vez que alguien rechaza su evangelio. ¿Ven? Dios no es un Dios que está ahí burlándose de los pecadores, de aquellos que están rechazando su evangelio. Él sufre cada vez que un alma rechaza su evangelio, porque Él no quiere que se pierdan. Porque Él no está como un juez dictador ahí diciendo, rechazaste, púdrete en el infierno, rechazaste, púdrete. Él sufre cada vez que un alma niega, rechaza y se rehúsa a creer en su Hijo. Este es el Dios de amor que es paciente para con los hombres, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al conocimiento de la verdad, al amor de Cristo, que crean y que acepten a Cristo Jesús. Proveyó Dios un rescate, como dice 1 Timoteo 2:3. Y esa es la voluntad de Dios. Venimos a la iglesia y decimos, ¿será que Dios tiene un plan para mí? Claro que sí. ¿Cuál es, pastor? Que Él está siendo paciente, que Él realmente quiere que creas en Cristo. Y si te falta y si te
falta esa fe, dile al Señor, Señor, quiero creer, dame fe. Dame el don de la fe porque quiero creer. Si aún no es suficiente, Él es paciente y Él sufre cuando un alma niega y rechaza a Cristo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ven? La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y sabemos que no todos están aceptando el Evangelio y que muchas personas están yendo al infierno. ¿Piensan que Dios está contento con eso? No. No, su voluntad es que los hombres procedan, acepten y reciban a Cristo Jesús. Este es un gran punto de partida. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Queremos realmente saber cuál es la voluntad de Dios? Es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es recibirlo como nuestro Señor. Y este es el punto de partida para conocer la voluntad de Dios. Por más duro que parezca, amén, amados míos, esto es realmente la voluntad de Dios para muchos que no quieren aceptar la salvación de Dios. Dios no se entromete, no hay voluntad y no hay propósito a menos que no recibas, aceptes y creas en Cristo. Si viniste a la iglesia queriendo expresar tu sentir, tu pesar y queriendo recibir algo de Dios, a menos que no sea Cristo, no hay propósito dentro de un alma que no sea a menos que reciba a Cristo. Dios no guía. Dios no desplaza un propósito y una voluntad en una persona que está negando a Cristo, que no cree en Cristo, que no recibe a Cristo. Decirle a una persona que está negando, rechazando y no creyendo en Cristo, que Dios tiene un plan con su vida, es engañarla, porque el creer en Cristo Jesús es el primer paso para que Dios tome las riendas de nuestra vida. Por más duro que parezca, creer en Cristo está involucrado con el propósito de Dios, porque si rechazas a Cristo no hay propósito de Dios para tu vida. No hay voluntad de Dios para tu vida. Pablo lo expresa mejor aún en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Decirle a una persona que Dios tiene un plan y un propósito, que no es Cristo, que no es su sangre, que no es el arrepentimiento, es engañarla a la persona. Porque el primer propósito y voluntad de Dios para un alma es que se arrepienta y proceda al conocimiento de Cristo, que crea en Cristo, para que sea morado por el Espíritu de Cristo y entre dentro del propósito y la voluntad de Dios. Romanos 8:14, vuelvo a repetir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el apóstol dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Simplificándolo solamente, eres guiado dentro de la voluntad de Dios y propósito de Dios cuando recibes al Espíritu. ¿Se entendió? Somos guiados por Dios cuando recibimos al Espíritu. Y el apóstol Pablo quería que todos los creyentes se asegurasen, se tenían al Espíritu Santo. Él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, asegúrense siempre, oh almas, de que el Espíritu de Dios los ha morado, de que han creído en Cristo. Eso decía el apóstol, de que recibieron y abrazaron el Evangelio, de que creyeron en el Evangelio de Dios, de que creyeron en la sangre de Cristo derramada en la cruz por los pecados, de que lo recibieron, de que lo abrazaron. Asegúrense de haber creído y haber recibido al Espíritu, decía el apóstol. Asegúrense de haber recibido, asegúrense de haberse arrepentido, haber recibido a Cristo y haber recibido al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Padre sea vuestro Padre, para que su Espíritu esté en vosotros y ahora sí estén dentro del propósito y la voluntad de Dios. Decirle a una persona otra cosa fuera de esto es engañarla, amados. Decirle Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito que no sea su salvación, es engañarla, porque Dios no toma a una persona y comienza un plan con una persona que rechazó a Cristo. ¿Se entiende o no, amados? Como Pablo lo expresa.
¿Se han asegurado de que tienen al Espíritu? ¿Han creído en el plan redentor y salvador de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en la justicia de Dios en el Hijo? ¿Has creído que no hay un nombre dado a los hombres en cual los hombres puedan ser salvos excepto en el nombre de Jesús? Y Pablo quería que se aseguren de eso. La desdicha más grande de un alma es buscar algo en la iglesia que no sea a Dios, la sangre de Cristo, el perdón de sus pecados y recibir al Espíritu Santo. Como decía el apóstol Pablo, seguirás caminando solo y sin Dios. Como él expresaba y decía, porque estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios en el mundo. Eso es serio. Venir a buscar algo a la iglesia que no sea Dios y seguir caminando en este mundo sin Dios. Pastor, quiero entrar dentro del propósito de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pastor? Es que, como decía el apóstol Pedro, es que te arrepientas, creas y recibas a su Hijo en tu corazón. Esa es la voluntad de Dios. Que no quiere que los hombres se pierdan, sino que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que crean en el Evangelio, que reciban a Cristo en su corazón y que sean morados por su Espíritu para que sean sus hijos y Él los guíe. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? De nada sirve decirle a una persona, Dios tiene un plan y un propósito en tu vida y que siga caminando en este mundo sin Dios. No puedes decirle, Dios hará aquello, Dios hará esto, sin primeramente decirle, acepta a Cristo en tu corazón. Las palabras proféticas son más seductoras. Es más fácil porque no tienen que hacer ningún compromiso. Entonces las almas vienen y dicen, ¿Dios tiene algo para mí? Claro que sí, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios hará esto contigo, Dios hará algo en tu hogar. Pero si realmente dices, no, sí, claro que Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene una voluntad para el hombre y es que no quiere que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento y que conozcan a Cristo, lo reciban, lo acepten y crean en Él como su suficiente Salvador. Esa es la voluntad de Dios. Es claro y específico. Decirle otra cosa es prácticamente dejarlos con las manos vacías. ¿Es verdad así, hermanos, o no? Sin hacer lo que hizo Pablo con Romanos, cuando él dice, ¿han aceptado el plan de salvación de Dios? ¿Se han asegurado que tienen el Espíritu de Cristo? Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Se han asegurado de que han creído en el Evangelio primeramente? Ese es el primer punto y es el más importante. Amén, amados míos. Bendito sea el nombre de Dios. Todos conocen el evento donde Jesús vio a la multitud y dice que se compadeció de ellos, ¿verdad? ¿Por qué se compadeció de ellos? Porque Él dice, porque estaban como ovejas sin pastor. Así es el hombre. Así es el hombre que vive y camina sin Dios en el mundo. Dios no lo está guiando. Dios no lo está dirigiendo. Dios no lo está concientizando. Dios no está dirigiendo sus pasos. Y Jesús vio a la multitud y dijo, andan como ovejas sin pastor, y se compadeció de ellos. Porque así es el hombre. Pero si realmente quiere ser guiado, quiere ser una oveja dentro del rebaño y quiere ser pastoreado, debe aceptar el plan de salvación que Dios le provee. Porque seguirá siendo una oveja como una oveja en este mundo que no tiene pastor. Como decía el Señor en Juan 10:4, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Él los guía, Él los dirige, Él los encamina, Él tomó las riendas de su vida. Ahora sí hay una voluntad, ahora sí hay un propósito de Dios. Ahora sí Dios tomó las riendas del asunto, Él está guiando, Él está encaminando, Él está guiando a su pueblo. Pero decirle a las personas de que Dios hará algo en sus vidas,
y que estas personas rechacen y se rehúsen a creer el Evangelio es mentirles y es engañarse a uno mismo. Es decir, ¿cómo puede Dios tomar el asunto de mi vida? ¿Cómo puede Él guiar mi vida? ¿Cómo puede Él ser mi pastor? ¿Cómo puedo yo hallar un propósito de Dios para mí si estoy rechazando la voluntad de Dios, que es que crea en su Hijo? ¿Cómo Dios tomará las riendas de un alma que está rechazando a Cristo Jesús? Por eso el apóstol decía, tienen el Espíritu de Cristo, asegúrense de que el Espíritu de Dios está en ustedes. ¿Y cómo me aseguro de eso, Pablo? Creyendo en el Evangelio que Dios proveyó como salvación para todos los hombres. Creyendo en su Hijo y en lo que Él hizo en la cruz. No puede ser guiado por el Padre sin el primer paso de salvación. Sin Cristo eres un extraño, eres un extranjero para Dios. Por eso las almas deben ser conscientes de esto. ¿Quieres tener un propósito en tu vida? ¿Quieres que Dios tome las riendas de tu hogar, de tu familia? Arrepiéntete y acepta a Cristo como tu Señor. Porque eso es lo que las Escrituras expresan. No es desconocida la voluntad de Dios y no podemos sentarnos a preguntarnos, ¿cuál será la voluntad de Dios para el hombre o para mí? Las Escrituras es clara y dice, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios para los hombres. Fuera de eso, no hay otra voluntad de Dios. Queremos que Dios nos solucione todos los problemas. Y ahí vienen las personas corriendo a las iglesias porque tienen experiencias espirituales, están dentro del pueblo de Dios, como hoy leíamos los 10 leprosos. Vienen por el milagro, vienen por la restauración, vienen para que Dios tome el asunto y las riendas de su vida. Pero a menos que no aceptes a Cristo, creas en Él, ames a Cristo, rindas tu vida a Cristo, Dios no tomará las riendas del asunto, porque no hay nada más importante para Dios que un alma. Porque Él proveyó un plan de salvación para los hombres. Porque Él no pone curitas en las heridas, Él las sana, Él las restaura. Porque Él va al asunto, Él va a la enfermedad fundamental del hombre, no a las circunstancias. Entonces vienen los hombres corriendo porque saben que encuentran satisfacción dentro del pueblo de Dios y que saben que sus vidas mejoran y mejoran a un corto plazo. Porque ellos están poniendo una curita en heridas que siguen sangrando. Y la herida fundamental del hombre es su pecado. Es su pecado y Cristo vino a solucionarlo. Creer que Dios tomará las riendas de nuestras vidas y no aceptar a Cristo como nuestro Señor es engañarnos a nosotros mismos. Como decía Marcos 3:31, ¿se acuerdan de ese incidente donde estaba el Señor en el aposento con toda la multitud que le estaba oyendo ahí? Y se acercó uno de sus discípulos y les dicen, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Todos se acuerdan, ¿verdad? Las relaciones terrenales llegan hasta cierto punto. El Señor Jesús respondió de una manera tremenda. Él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? De cierto os digo que todo aquel que hace la voluntad de Dios, esta es mi madre, mi hermano. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Que a menos que no aceptemos a Cristo en nuestro corazón, jamás seremos parte de la familia de Dios. Que a menos que no aceptemos el plan de salvación que Dios nos ha proveído, jamás seremos parte de la familia de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que crean en el Hijo, que oigan al Hijo, que entreguen su corazón al Hijo, que amen al Hijo, que reciban al Hijo. Esa era la voluntad de Dios. De cierto os digo, a todos los que vienen corriendo a una iglesia, a todos los que vienen buscando algo de Dios, a aquellos que tienen mucha curiosidad, de cierto os digo, dijo el Señor, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi hermano, mi madre, aquellos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál era la voluntad de mi Padre?
es que creas en el Hijo, es que oigas al Hijo, es que ames al Hijo, es que recibas al Hijo. Esa era la voluntad del Padre. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:22, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que recibas, creas, oigas al Hijo y lo recibas en tu corazón. ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? Dijo el Señor Jesús. Hombres, ¿quieren ser parte de la familia de Dios? La voluntad de mi Padre es que crean en mí, es que oigan mi palabra, es que me reciban en su corazón, es que yo sea su rey, es que yo sea su Señor, es que hagan reposar sus almas en mi sangre, es que crean en la cruz, crean en el sacrificio de amor que el Padre derramó en esa cruz. Esa es la voluntad de mi Padre, es que crean en mí. ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? ¿Quieres que Dios tome las riendas y el asunto de tu vida? Cree en el Hijo y te puedo asegurar que serás parte de la familia de Dios en un pacto eterno de amor. Tu seguridad está asegurada. El amor del Padre te asegura. Nadie podrá hacerte frente. El Padre estará contigo. Él tomará las riendas de tu familia, de tu hogar, de todas las circunstancias, pero cree en el Hijo hoy. Todos queremos entrar dentro del plan y del propósito de Dios, pero el propósito de Dios y la voluntad de Dios es que creamos en el Hijo, es que recibamos al Hijo. La voluntad del Padre es que entregues tu vida a Cristo. No es una invitación, es un mandamiento. No es una sugerencia de Dios, te sugiero que creas en Cristo. Te sugiero que ames a mi Hijo. Te sugiero que lo recibas en tu corazón. No. La voluntad del Padre es que creas, ames, recibas, sirvas y honres a su Hijo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que seas salvo. Y es que recibas al Espíritu Santo. Es que creas en el Evangelio glorioso que Él proveyó a los hombres, que es Cristo crucificado, derramando su sangre por los pecadores. Y que recibas a su Espíritu. Y que el Padre sea tu Padre, sea tu proveedor, sea tu sustentador, sea tu consuelo, sea tu esperanza de gloria, sea la seguridad de tu alma. Esto es lo que el Señor dice. Si no creen en mí, no pueden ser parte de la familia de Dios. Eres una oveja sin pastor, dependes de ti mismo. Nadie quiere eso, ¿verdad? ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Hoy los hombres están devastados por estas palabras proféticas y van a las iglesias esperando una palabra profética. Hay un profeta, iré a ver qué Dios tiene para mí. Seguramente el profeta me lo declarará. Y corremos y corren hacia esos cultos, a donde hay un profeta, donde hay un hombre que les pone las manos en la cabeza y quizá entre tanta y tanta cosa aciertan a una. Quizá Dios ahí me revela lo que tiene para mí, pero las escrituras son claras. No necesitamos un profeta para expresar la voluntad de Dios. La Biblia dice, es esto y todas las almas deben saberlo. Esto es lo que Dios quiere. Él está siendo paciente. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios para los hombres. Es que acepten a Cristo en su corazón. Es que lo reciban como su único Señor. Eso es lo que Dios quiere, que seas parte de su familia eterna. Que seas parte de su bendición eterna. Él quiere tomar las riendas de la vida, de las almas, pero no lo hará a menos que no aceptes a Cristo en tu corazón. No lo hará. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Alguno ha marcado Marcos 3:31? Señor, tu madre, tus hermanos te buscan. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? De cierto os digo que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano y mi madre. ¿Queremos ser parte de la familia de Dios? ¿Quieres que Dios tome las riendas de tu vida? ¿Quieres realmente que Él
tome tu vida y comiences a expresar y ver el propósito y la voluntad de Dios, cree en el Hijo. Dios no hará algo con alguien que niega, se rehúsa y rechaza al Cordero Santo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? Cree, recibe, acepta, ama. No es una sugerencia, es un mandamiento de Dios. El segundo punto, y lo vamos a dejar para el culto que viene, y el tercer punto. ¿Cuál es el segundo punto dentro de la voluntad de Dios para mí ahora que me convertí en cristiano? Efesios 5:17. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora que me convertí en cristiano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, pastor? Efesios 5:17. Porque esta es la voluntad de Dios. No seáis insensatos, torpes y necios. No embriaguéis con vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios, que quiere que aquellos que se convirtieron en sus hijos sean llenos del Espíritu Santo, que constantemente estén siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Esto no es mantener un equilibrio. Muchas veces pensamos de esta manera y decimos, bueno, un poco al espíritu, un poco a la carne y mantengo el balance. No, esto es la balanza inclinada al Espíritu. El Padre quiere que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo, que estén controlados bajo la influencia del Espíritu Santo. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Hermano, te digo lo que la Biblia dice, es que seas lleno del Espíritu Santo. Es cuando las cosas comiencen a suceder. Es cuando Cristo realmente está siendo glorificado en una vida. Es el viento que llena las velas que soplan el barco, es ser lleno del Espíritu. Él te guía, Él te direcciona en las decisiones correctas. Somos guiados por Él. Hermanos, si no somos llenos del Espíritu Santo, somos como el guante que ponemos sobre el teclado y pretendemos que el guante lo toque. El Espíritu Santo representa nuestra mano entrando en Él y guiando los movimientos de eso. Que aunque el guante, aunque tiene 5 dedos, Él nunca puede moverse por sí mismo a menos que no pongas tu mano ahí. Ese es el poder del Espíritu, eso es ser lleno del Espíritu. Es cuando el Espíritu toma las riendas de toda nuestra vida, cuando Él controla, cuando es la máxima influencia. Ahora que me convertí en cristiano, el Padre quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Él quiere controlar tu vida, Él quiere guiarla. Él comienza a guiarte. Todos tenemos el ejemplo de Pedro y damos gracias a Dios por Pedro. Damos gracias a Dios por Pedro, que Él nos dio el ejemplo en todo. Cuando estaba con el Señor era un hombre valiente. Él llegó a cortar la oreja de Malco. Él era un hombre que era valiente estando cerca de Cristo. Este recibió la revelación de Dios estando con Cristo. Este hombre era valiente estando con el Señor. Pero vemos que el Señor se alejó unos pocos metros de él y una pobre niña hizo que lo niegue 3 veces. Tú eres de ellos, tú estabas con él. No, 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 lo negó Pedro. Una niña sierva hizo que Pedro niegue al Señor 3 veces. 3 veces. Por unos pocos metros que el Señor se alejó de él. Ahora, no me imagino lo que haya sido la vida de Pedro cuando el Señor esté en el cielo. Si a unos pocos metros del Señor él pudo negarlo, ¿cuánto más cuando el Señor esté en el cielo? Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 2 en adelante cuando dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Dice que él fue lleno del Espíritu Santo y valientemente se paró y predicó y enfrentó a los miembros de Sanedrín. Él le decía a los hombres que ellos realmente habían crucificado a Cristo, que debían arrepentirse, que debían convertirse. Un hombre lleno del Espíritu Santo realmente usa de todas las facultades. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es que seas lleno de su Espíritu. Es que te conviertas en un hombre lleno de su Espíritu. Amén, amados.
Lleno del Espíritu fue Pedro en Hechos 2:4. Y ahí predicaba, predicaba y predicaba. Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu, Señor? Dame un poco más de claridad en esto. Es vivir en la conciencia de la presencia de Jesucristo, como Pedro, ¿ven? Cuando el Señor estaba cerca, Pedro caminaba sobre las aguas. Cuando el Señor estaba cerca, Pedro tenía valentía. Cuando el Señor estaba cerca, Pedro tenía revelación. Cuando él era lleno del Espíritu Santo, estaba en la plenitud, era Cristo cerca de él. Ser lleno del Espíritu es vivir en la conciencia de que Cristo siempre está cerca. Tengo revelación, tengo valentía. Soy capaz de hacer cosas que no haría estando Cristo lejos de mí. Y tenemos el ejemplo en Hechos 2. El Señor ya estaba en el cielo, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Cosas que antes hacía estando con Cristo, ahora comenzó a hacerla por el poder del Espíritu, porque estaba lleno y él sentía que Cristo estaba con él cuando él predicaba. Pedro vivía sin Cristo terrenalmente como si Cristo estuviera constantemente con él, lleno de su presencia. Él siempre está cerca y cuando uno está lleno del Espíritu, siente un gran poder. ¿Cuántos creen eso? Somos valientes, somos predicadores, predicamos con denuedo, está Cristo en todo tiempo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Cuando te saturas de la palabra de Cristo, cuando te alimentas, Él se convierte en la presencia real. Hermanos, cuando te saturas de la palabra de Dios, Cristo cobra vida en tu vida. Vives siempre consciente de que Él está ahí y Él se vuelve real en tu vida. El Espíritu de Cristo te controla. No esperes que algo sobrenatural suceda. Vivimos siempre en la presencia consciente de que Cristo siempre está cerca. Y esto sucede a los que están saturados de las Escrituras. Cristo está vivo, Cristo es real y Él se convierte en el elemento que los controla. ¿Ven? Cuando el apóstol Pablo decía, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, es Cristo y su palabra controlando y guiando nuestras vidas. Está ahí, está siempre Él con nosotros, direccionando, guiando, concientizando, exhortando, dirigiendo, encaminando. Eso es maravilloso, hermanos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, y este es un poco más largo, lo vamos a dejar para el culto que viene. ¿Amén? ¿Cuál es el tercer punto de la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Amén. Primer punto, hemos tocado y hemos dicho cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Dios es paciente y quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. El segundo punto, ahora que me convertí en cristiano, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? El segundo punto es realmente que sean llenos del Espíritu Santo, que estén bajo la influencia controladora del Espíritu, de que Cristo se vuelva real en sus vidas, de que Cristo sea Él guiando y direccionando constantemente sus vidas, de que ustedes vivan a conciencia de la presencia de Cristo en todo tiempo. Hermanos, el creyente realmente osa de algo tremendo. El creyente hace lo correcto estando en lo secreto, porque él sabe que el Cristo está ahí, de que sus ojos están ahí. Es íntegro porque Cristo, aunque él esté solo, está con él. Sabe que los ojos de Dios el Padre y del Hijo están con él. Eso es integridad y somos íntegros porque somos conscientes de que nuestro Señor siempre está con nosotros. El tercer punto es que sus hijos se aparten del pecado, ¿ven? Vuestra santificación. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, léalo en su casa. Y en el culto que viene realmente vamos a desplazarlo un poco más. Que seas salvo, que seas lleno del Espíritu, amén, y que te apartes del pecado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque hoy hemos conocido tu voluntad, y es esta. Señor, para las almas, no hay nada más maravilloso que venir a buscarte a ti, encontrarse con tu voluntad, y es esta, Padre. No es algo práctico, no es algo fuera de Cristo,
es Cristo. Es Cristo en la cruz y su sangre por sus pecados. Y es tu paciencia y tu amor con cada uno de ellos, Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y reciban a Cristo y sean parte de la familia celestial. El segundo punto es que seamos llenos del Espíritu. Que seamos llenos del Espíritu. Tercero es nuestra santificación. Que nos apartemos del pecado y que luchemos contra él. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu infinito amor. Padre mío, hemos conocido la vida de Pedro, Señor, y nos deja un gran ejemplo. Cuando tú estabas cerca, Señor, él era capaz de hacer cualquier cosa. Él pudo caminar hasta sobre las aguas cuando tú estabas cerca, cuando tú eras el complemento que llenaba su corazón. Señor, y nos damos cuenta que cuando nos empezamos a alejar de ti, cuando nos empezamos a vaciar, como Pedro que estaba a unos cuantos metros cuando tú estabas ahí enfrentando a los miembros del Sanedrín, él te negó, Señor. Y así vemos cómo actúa el creyente cuando no está lleno del Espíritu Santo. Él está lleno de temor, de dudas, de incertidumbre, de vergüenza. Señor, pero llenos de tu Espíritu, somos como Pedro en Hechos 2, que valientemente se levantó. Y era como si tú estabas con él, Señor. Comenzó a predicar y a hablar de ti, a manifestar el poder de la experiencia de tenerte tan cerca. Señor, que ser lleno del Espíritu es un mandamiento, sí, pero es una experiencia tan maravillosa. Eres tan real, Cristo, cuando un hombre se llena de ti en su corazón y en su alma. Señor, que hasta pueden experimentar y sentir tu presencia, Señor, a tal punto de que eres tan real, Señor. Señor mío, te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo, y que te sigas glorificando en tu pueblo, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.